Ya que están listos, aprovecharemos la circunstancia entonces. Hojita de papel, nombre, apellido. Pregunta 1, diga su edad. Pregunta 2, su equipo preferido de la liga. Pregunta 3, equipo preferido de Europa. Listo. 3 minutos para resolver. Listo. He recibido trabajos, pero tengo muchas quejas de este grupo. Presumo y quiero entender que serán mis alumnos extraterrestres porque, primero, hay grupos que me han mandado en formato PDF. Cuando hasta el cansancio he instruido que mande el formato Word porque tengo que trabajar en los documentos. Segundo, la regla es 4 estudiantes mínimo de este grupo. Hay 4 trabajos con 2 estudiantes, de integrantes 1 con 3. Y obviamente estoy rechazando los trabajos, no estoy registrando, no los voy a evaluar. Y hay otro grupo que además ha mandado fuera de hora, a las 10 de la noche, cuando la hora límite era 8 de la noche, horas 20. Entonces, por si acaso, si alguien estuvo en ese grupo y mandó, siéntanse tranquilos, porque por lo visto, esos que han mandado con estas observaciones son alumnos que hacen el trabajo por cumplir, no por aprender. Pues han cumplido a medias, por lo tanto, ahí quedamos, a medias no serán evaluados el trabajo. Lo siento mucho por no cumplir con las reglas.
hasta el cansancio he estado repitiendo las reglas, he señalado claramente las instrucciones y no se les ha ocurrido cumplir. Parece que están cuidando con paciencia, etc. Yo no cumplo, al final va a revisar. No lo voy a revisar. Y pondré en la cancillita, no presentó. Dejo constancia de ello. Lamento mucho decirlo, pero no me queda otra. ¿No? Reglas son reglas. Y si desde acá no estamos dispuestos a respetar las reglas, mi pregunta es: ¿para qué estamos estudiando Derecho? Porque es ilógico. Si estamos estudiando Derecho es para movernos en el ámbito de las reglas preestablecidas. Nuestra función ha de ser hacer respetar las reglas preestablecidas. Pero si nosotros somos los primeros a infringir, ¿qué autoridad moral tendríamos para exigir al resto que respeten las reglas? ¿No les parece? Eso es obvio. Eso es como que 2 más 2 son 4, no puede ser 5. Bien, a ver, en la última clase que desarrollamos hace 10 días, dejé en claro una primera premisa, que si bien el gobierno nacional en el Estado plurinacional se ejerce a través de 4 órganos: legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, además de ellos hay otros órganos constitucionales que desempeñan funciones no tradicionales. E identificamos 4 órganos. Me adelanté en señalar que son 4, que desempeñan las siguientes funciones. La función contralora, consistente en ejercer control fiscal a la administración gubernamental a través de auditorías externas y control posterior. Es ejercido por la Contraloría General del Estado, que en la clase respectiva ya hemos conocido qué es. Segunda función, dijimos, la función de defensa de la sociedad frente a la criminalidad. Es una función ejercida por el Ministerio Público. La tercera función enuncié, que es la de defender derechos humanos ante o frente a la administración pública. Y dije, función que es ejercida por el defensor del pueblo, o la Defensoría del Pueblo como institución. Finalmente hice referencia a la función de defender, de resguardar, proteger los intereses patrimoniales del Estado, el patrimonio económico del Estado. Función ejercida por la Procuraduría General del Estado. Y, habiendo ya conocido en la anterior clase lo que es la Contraloría, nos corresponde conocer el Ministerio Público. ¿Y qué es el Ministerio Público? Es un órgano constitucional colegiado encargado de defender a la sociedad frente a la criminalidad sobre la base de políticas criminales. ¿Qué es una política criminal? Es el plan establecido por el Estado, constituido por un conjunto de acciones de prevención, de juzgamiento y sanción penal y de rehabilitación e inserción social. A eso se llama política criminal. Explico. A ver, frente a un comportamiento delictual reiterado, ¿no?, el Estado, a través del Ministerio Público, tiene que formular una política criminal, establecer un plan de acciones para enfrentar esos comportamientos criminales, para lo que requiere de 2 insumos básicos. Primer insumo,
es identificar los comportamientos criminales reiterados, peligrosos, que afectan no solo a las personas, sino a la sociedad en su conjunto. Así, por ejemplo, podemos mencionar que se identificará hoy en día el terrorismo, la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, la corrupción, el contrabando, que son delitos que afectan a la economía. Más, si seguimos, los asaltos a mano armada, atracos que afectan al patrimonio de las personas y a su propia integridad física, psicológica, los asesinatos, homicidios, feminicidios. Hacemos una inventariación. El segundo insumo será identificar cuáles son las causas, las condiciones y factores que generan ese comportamiento. Estoy seguro que el año pasado, en una materia denominada criminología, les han enseñado que toda conducta delincuencial, toda conducta ilícita, tiene causas, factores y condiciones de diversa índole, desde factores familiares, educativas, económicas, políticas, medioambientales, culturales, psicosomáticas, psicológicas, clínicas, etcétera, etcétera. Y hay una diversidad de escuelas, de tendencias que explican esto, que seguramente les han enseñado en la materia de criminología. Desde la escuela positivista, las escuelas sociológicas, las escuelas psicológicas, las escuelas políticas, etcétera, etcétera. Entonces, para formular una política criminal, tenemos que aplicar esos conocimientos e identificar cuáles son las causas. Una vez teniendo estos insumos, entonces se planifica, se hace el plan de acciones con 3 componentes. Primer componente, más importante, será la prevención, adelantarnos a los hechos y desplegar acciones que enfrenten las causas, factores y condiciones, anulen esas causas. Es como en una enfermedad. El médico tiene que causar qué está generando la infección estomacal para luego atacar ese virus que provoca la infección. Es lo mismo en el crimen. Tenemos que saber si es educativo, reforzaremos la educación. Si es económico, buscaremos una solución económica. Si es cultural, buscaremos una solución cultural. Entonces, prevención. El segundo componente de la política criminal es el juzgamiento y sanción penal. Y obviamente que eso tiene que estar debidamente planificado, articulado con su componente legislativo, sustantivo, que tipifique las conductas como delito, el componente procesal y nuevamente una dirección, una finalidad de esa acción. Actualmente en Bolivia estamos, como siempre, retrasados. La finalidad que persigue el sistema penal es retributiva. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado está preocupado y desgasta toda su energía en perseguir y sancionar al autor, cuyo origen les estarán enseñando este año en Derecho Penal, Teorías del Delito, viene desde los orígenes en la vindicta privada, la venganza privada, que luego es reemplazada por la vindicta pública, la venganza pública, bajo la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? En eso, en pleno siglo XXI, seguimos ahí anclados los bolivianos. Lo grave es que el sistema estatal es deficiente, ni siquiera sanciona correctamente. Las cárceles están llenas de inocentes y los culpables paseando por las calles. Es el drama. En cambio, hay otro sistema hoy en día que se llama el sistema restaurativo. ¿Qué es ese sistema?
Es un sistema en el que el Estado se preocupa fundamentalmente de la víctima. Por lo tanto, emprende acciones para reparar las consecuencias del hecho criminal, para resarcir los efectos, los daños, de manera que con eso recomponga la armonía social, que se fractura con una conducta criminal. Eso no supone que lo libere el autor. Entonces el Estado paralelamente, primero, tiene que restaurar la consecuencia y paralelamente juzgar y sancionar al autor. A eso se llama sistema restaurativo. Pero estamos lejos de hacerlo eso en política. ¿No entienden eso? Entonces, ese es el segundo componente: juzgamiento, sanción. Tercer componente, no menos importante, la rehabilitación, reinserción. Es decir, si el Estado ha juzgado, sancionado, envió a la cárcel al autor del delito, sabe las causas que generaron su conducta, tiene que desplegar acciones dentro del recinto reclusorio, la penitenciaría, para rehabilitar a esta persona. Aplicará terapias ocupacionales, terapias familiares, terapias psicológicas, psicopedagógicas, terapias psicosexuales, lo que corresponda, pero no abandonarlo. Tiene que rehabilitarlo, ayudar a resolver su problema. Y luego, cuando cumpla la condena, no dejarlo en la puerta de la cárcel. Ya ha cumplido, ahora váyase. Porque si hace eso, como está haciendo el Estado, no resuelve el problema. Esa persona va a salir con una etiqueta: ladrón. ¿Creen que alguien le va a dar una fuente de empleo? No, va a reincidir. Por eso el Estado, cuando cumpla la condena, tiene que acompañar a esa persona, buscarle un trabajo, acomodar a una familia, lo que necesita. Esa es una política criminal. Y la Constitución dirige a eso. La pregunta es: ¿quién hace esa política criminal? Ministerio Público. ¿Quién dirige el Ministerio Público? Fiscal General. Ahí viene la pregunta: ¿el que es designado fiscal entenderá eso? Sospecho que no. El anterior era civilista, señor Lanchipa. Fue una gestión desastrosa. Al que acaban de nombrar la anterior semana, se ha enterado que han designado un nuevo fiscal, ¿no? ¿Sabrá algo de esto? Yo creo que no, sospecho que no. Fue fiscal departamental y no lo hizo bien. Estaba en Santa Cruz, pero bueno, lo que pasa es que han concluido casi por unanimidad las mentiras, se han copiado. Un pequeño detalle de eso es que lo posesionan a las 24 horas designando fiscales departamentales. ¿Por qué? Si el fiscal departamental tiene 4 años de ejercicio. No son de libre nombramiento. Entonces no puede entrar y cambiar como un presidente que entra y cambia ministros, no. Pero lo han hecho. ¿Para qué? Para cumplir. Para el MAS, los fiscales de tal lugar, para comunidad ciudadana en tales lugares, para creemos en tales lugares, para los disidentes en tales lugares. Ya estamos solucionando. Esa conducta última que estoy describiendo le contradice eso. Y le hace daño al Estado y a la sociedad. Pero bueno, se los presento. Miren qué diferente es el Ministerio Público en teoría de lo que pasa en la práctica. Este Ministerio Público es un organismo coadyuvante del órgano judicial. ¿Qué significa eso? Significa que el Ministerio Público no es parte del órgano judicial. Es un órgano que coadyuva, ayuda al órgano judicial en materia penal, porque es el que activa la acción penal, para lo que tiene la función de asumir la dirección funcional y operativa de la investigación criminal cuando se comete un delito y se abre la acción penal. Por lo tanto, el representante del Ministerio Público, que se llama fiscal, no es un tercero imparcial, no es parte en el proceso, es parte acusadora.
Hago énfasis en esto porque hay colegas abogados que le dicen a su cliente, búsquelo al doctor Rivera para que presente un amparo. ¿Por qué? Porque no ha emitido un requerimiento acusatorio frente a este autor del delito. Entonces me busca la persona, me dice, mire, ese fiscal se ha parcializado con el acusado, no ha querido acusar, quiero un amparo. Y yo le digo, doña Amparo está muy cansada, está muy viejita, ya no atiende el teléfono. Que no va. Entonces le explico, le digo, señora o señor, no espere que el fiscal sea imparcial, es parte. Y él tiene un margen de discrecionalidad, de revisar si la prueba que ha obtenido en la etapa preparatoria, que es la investigación, es suficiente o no para sostener la acusación y lograr una sentencia condenatoria. Si él evalúa y su prueba es insuficiente, no tiene por qué correr el riesgo de ir a un juicio donde va a perder. Y si hay sentencia absolutoria, el Estado va a tener que reparar al acusado. En vez de encarcelarlo, le va a tener que indemnizar. Entonces el fiscal decide, tengo suficiente prueba, voy a acusar, o no tengo suficiente prueba, voy a sobreseer. O me aparecen diciendo, mire, quiero un amparo porque el fiscal de materia sacó un sobreseimiento y el fiscal departamental ha revocado y ordena que me acuse. Entonces está parcializando. ¿Con quién? Con la víctima. No, pues es de parte de la víctima el fiscal. Su función es acusar. Y si cree tener suficiente prueba, bueno, el fiscal de materia dice, no tengo suficiente, pero el fiscal departamental dice, esta prueba es suficiente, usted acusa y sostiene la acusación y produce la prueba, no puedo hacer revertir eso. Porque no es un juez el fiscal, no lo es, no es parte del órgano judicial, es coadyuvante, activa el proceso penal, pero es parte en el proceso, ¿entendido? Por otro lado, el Ministerio Público desarrolla como actividad principal precisamente la persecución penal, promueve la acción penal pública. El derecho penal y procesal penal les van a enseñar que hay dos tipos de delito en función a la persecución penal: los delitos de acción penal pública y los delitos de acción penal privada. Se llaman delitos de acción penal privada porque la consecuencia del hecho criminoso solo afecta a la víctima. Ejemplo, la calumnia, la difamación, no afecta al resto. Y en ese caso, el único que puede perseguir penalmente, acusar, es la víctima, no el Estado. En cambio, es delito de acción penal pública cuando la consecuencia del hecho criminoso, además de afectar a la víctima, afecta a la sociedad en su conjunto. Ejemplo, el robo. Si alguien hoy día roba a una persona y no lo sancionan, mañana roba a otra, pasado a otra y sucesivamente. En ese caso, quien tiene que perseguir penalmente es el Estado a través del Ministerio Público. ¿Entendido? Entonces, de oficio, el fiscal tiene que abrir causa. O recibe denuncia, tiene que abrir causa. Y tiene que asumir la dirección de la investigación, contando para ello con todo un equipo que luego vamos a describir, desde un instituto de investigaciones forenses, que se entiende que es la entidad científica, y los investigadores, que se entiende deberían ser científicos. Tengo la mala noticia de que no lo son, lamentablemente, no lo son. Muchos de ustedes alguna vez habrán caído de víctima y les van a decir, hágase usted al ratero, tráigalo aquí y yo le voy a investigar. Como eso es sencillo. Es una pena, es que tiene que poner plata, tiene que identificar, usted tiene que traerme testigos, pues para aquí está usted de investigador, ¿a qué me sirve? No. Entonces, esa es la labor principal. Para cumplir con esa misión, el Ministerio Público, de acuerdo a las normas de la Constitución, goza de autonomía orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio Público no es parte de ninguno de los 4 órganos,
No es parte del legislativo, no es parte del ejecutivo, no es parte del judicial, ni es parte del electoral. Es autónomo. 2. Autonomía funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que en el desempeño de sus funciones el Ministerio Público no recibe órdenes, no recibe instrucciones. Actúa de manera objetiva en el marco de la ley y sobre la base de la prueba recolectada. Donde la víctima puede contribuir, sí, pero esencialmente quien tiene que recoger y acumular la prueba es el fiscal, con el apoyo del investigador. Luego, tiene autonomía administrativa y financiera, es decir, que cuenta con bienes, que tiene un presupuesto, le asignan dinero y ejecuta su presupuesto. Por lo tanto, tiene una dirección administrativa financiera que va a administrar sus bienes, va a proveer de infraestructura, de equipamiento a los fiscales, va a cancelar sueldos y salarios. Eso garantiza su autonomía respecto a los otros órganos. Ese es el Ministerio Público. Como verán, es un órgano constitucional de vital importancia para el Estado y la sociedad. Pero se darán cuenta que cuando funciona mal, las cosas van mal. Es una sociedad violenta. ¿Por qué? Porque no cumple su rol el Ministerio Público. Hay un profesional muy destacado en Bolivia, don Carlos Bon Iraola, alguna vez lo habrán escuchado en Panamericana, siempre lo invitan para comentar en los debates de los sábados. Él ha hecho su tesis doctoral sobre la percepción penal, focalizando su investigación en la ciudad del Alto y la ciudad de La Paz. Ha tenido la generosidad de mandarme el texto de su tesis. Es amigo, viejo amigo, tanto por la edad como por el tiempo que somos amigos, los dos viejos. Pero lo que me llamó la atención de muchos hallazgos de su investigación es, miren esto, en la ciudad del Alto, la ciudad de La Paz, de cada 100 denuncias penales, 3 han terminado en sentencia. 7 en proceso penal, juicio. 93 se han perdido en el camino. Por archivo, por extinción, por abandono de la víctima, porque el investigador dice a la víctima: traes plata, tienes que contratarme auto, tienes que traerme papeles, tienes que traerme testigo. La gente se cansa y lo deja. Imagínense eso. Es decir, no hay garantía de acceso a la justicia. Por lo tanto, no hay protección del Estado. ¿Eso en qué deriva? Vean las encuestas sobre justicia. Hay una pregunta, dice: ¿qué opinas sobre justicia por mano propia? Hay que hacerlo eso. 77% cree que hay que hacer justicia por mano propia. Le preguntan: ¿qué opinas sobre portar armas? 78% dice: tiene que haber derecho a portar armas para defenderse frente al criminal. Eso es grave en una sociedad. Es grave. ¿Por qué? Porque no funciona esto y no funcionan los jueces. Eso provoca esta sensación de la sociedad civil de que hay impunidad. Entonces nosotros tenemos que poner freno. Entonces cuando uno llega a un barrio, hay un muñeco colgado, ¿no? En este barrio, al lado, lo vamos a colgar así. Cuídense. Adelante. ¿Y cómo se procede con el caso donde, por ejemplo, hay un violador o un delincuente que se va a detenido y lo agarran, lo llevan a la policía y a los 2 días los 3 meses está afuera? Es porque si lo agarran, bloquean las carreteras, ¿no ha visto? ¿Para qué es el bloqueo? Para que retiren la acusación. No estoy haciendo broma. Están pidiendo que retiren la acusación en contra del distinguido emperador que tiene carta blanca para abusar sexualmente de niñas menores de 15 años. Hablemos en serio, ese es el problema. Por eso estamos como estamos, donde hay familias. ¿Saben qué? Me enerva ver esto, que esta mañana prendo la tele después de una ausencia de 8 días del país, prendo el kilo de pollo, 23 bolivianos. Una familia de 5 integrantes, un kilo de pollo no le aguanta.
van a poner pedacitos y con lupa los hijos van a buscar el pollito. Pero resulta que la comida no solamente es pollo, se necesita papa, se necesita fideo o arroz, se necesita verduras. ¿Qué? Entonces, al final de todo esto, ¿quién es el que pierde siempre? La gente pobre, la gente de bajos recursos. ¿Y por qué ese lío? Habilítenlo al emperador para ser candidato en 2025 y levanten todas las acusaciones, levantamos los bloqueos. ¿Les parece bien? Entonces, hoy en día en Bolivia, los narcotraficantes que se organicen, bloqueen, levanten la acusación. Los feminicidas que se organicen, bloqueen, levanten la acusación. ¿Qué país tenemos? Entonces, el problema es serio. Es un problema de crisis estructural, crisis de valores, crisis de principios. Y el resto de los componentes. Y parte de la crisis, sigo insistiendo, es también esta casa. Créanme que esta tarde, todo el día, he estado bajando los estados prácticos del sistema del correo y he quedado no de muy agrado. Tanto he venido repitiendo, por favor, y sin de ganas hacer el trabajo. Una lectura fotográfica, unos comentarios. Si estoy de acuerdo con lo que ha decidido el juez, ha denegado. El tribunal ha revocado el consejo. También está bien lo que ha hecho el tribunal. Si usted estaba de acuerdo con que haya denegado, ahora que modifique el doctor la tutela, también está de acuerdo. ¿Qué es esto? Yo tengo que cumplir con la tarea para tener el título. Y luego tengo el título, voy a ser fiscal general. La realidad es esta. Luego voy a tener el título y voy a ser magistrado. La realidad es esta. Ahora me entiende mi estado de ánimo. Es dramático. Entonces, al final del camino, ojo, acá voy a ser ético intelectualmente. No solamente los culpables son don Lucho Arce y don Evo Morales, son todos y cada uno de nosotros. Todos. Como dijo Jesús, el que es libre de culpa, lance la primera piedra. No creo que alguien tenga la capacidad de lanzar, porque todos, por acción y por omisión, somos responsables de lo que está pasando. Miren el diseño. ¿Saben qué? A veces me cuestiono, cuando me viene un insomnio, si estoy haciendo bien al venir a dar clases a mis alumnos de algo que en el diseño es muy buenísimo, pero que salen de la universidad y el mundo real es otro. Entonces digo, ¿no será mejor que les enseñe a mis alumnos a hacer trampa? Lamentablemente para eso no podía hacer. De verdad, ¿alguno de ustedes, algún familiar habrá caído víctima de alguna acusación? Es para llorar. Hace años a mi hijo lo atracaron a mano armada en una plazuela, estuvo enamorada, se acercaba a su vehículo y tiene la mala o la buena, como quieran, de sacar moneda al que está cuidando. Entonces sacaba moneda con arma. Llegame la llave de tu vehículo, tu billetera, la cartera de la dama, esto y esto. Entonces le dijo, mis documentos, nada, y le golpearon con el cachete de la pistola y dijeron, ok, no nos vamos a llevar todo, quédate en el auto, no sales ni miras. La llave de tu auto va a estar a 20 metros, allá hay un árbol, cuentas hasta tal número, sales, recoges tú, si no, disparamos. Pobre asustado. No se fueron. La enamorada usó el celular, no en la cartera, acá entre el pantalón y el cuerpo. Entonces no se llevaron. Y mi hijo era estudiante de ingeniería de sistemas y tenía en su celular una aplicación que lo ubicaba al celular en el lugar donde esté, aunque lo apagara. Entonces, pasado el susto, lo primero que hizo llamar a su hermano y dijo, mira, me han atracado, activa este programa y hace el seguimiento para que luego avisas a papá y vamos allá. Entonces, cuando me avisan domingo en recepción, me voy a la laguna y ya mi hijo conmigo están cerca a la cárcel de Labrador, unas cuadras, aquí está. Hablamos con él, no, eso no es posible, el Google Maps, no es Google Maps, no se puede. Vamos a otro, no se puede. ¿Se imaginan eso? La suerte de ser profesor universitario aparece,
profesor, ¿cómo está? ¿Qué hace por aquí? Entonces le cuento, 2 patrulleros, vámonos, sí. Llegamos a 3 cuadras, quédense ahí, porque están armados y le han atracado, es peligroso. Nosotros lo vamos a llevar al hijo de manera protegida porque tienen que reconocer. Listo, los agarran con las manos en la masa, con el motivo. Entonces, los aprenden, los traen, llegamos a las oficinas, el investigador transpiraba y no podía hacer un documento que se llama acta de acción directa, porque esa fue una acción directa por la flagrancia. Entonces le miro y le dije, ¿quiere que le ayude? ¿Puede? Claro, gracias. Listo, vean, firma. Ese es el país que tenemos. Ese es. Más bien que apareció el abogado, doctor, ¿qué hace acá? Ah, por casualidad es mi cliente. ¿Ah, sí? A ver, denme un minuto. Él sale y dice, mire doctor, acabo de hablar con mi cliente, se arrepiente, confiesa el delito, quiere someterse a un procedimiento abreviado. Lo busqué inmediatamente. ¿Por qué? Porque el auto con que se había tratado para atracar de la apurado. Un abogado que es muy famoso, un chaval famoso por estas andanzas. Entonces, dije, bueno, hablé con el fiscal y el fiscal me dijo, quiere procedimiento abreviado y pide la pena baja, pero está grabado, esa mano armada, 6 años. Digo, ok, por lo menos 6 años va a estar fuera de circulación, no va a hacer daño. No tengo problema, ok. Lo contrario era una diacusis. Bueno, vamos al procedimiento abreviado. Al día siguiente lo convocan a mi hijo a la fiscalía para tomar la declaración. El drama primero que la fiscal, una ex compañera de curso, se avergonzaba de no darme una silla para sentarme porque no tenía espacio, estaba envuelto en expedientes. A la misma hora tenía otra audiencia que asistir. Era un drama de la pobre, comprensible, falta de recursos. Entonces me dejó con el investigador, no podía hacer un interrogatorio. Tuvimos 1 hora y media para que le tome la declaración a la víctima sobre cómo fue el hecho. Luego, lea para firmar, lleno de errores ortográficos, problemas de gramática. Fuimos a la audiencia, salió la sentencia condenatoria y luego me llegó el rumor de que iban a apelar. Ya, eso me enfadó. Entonces fui a averiguar, porque yo contraté a otro abogado, nunca hay que manejar en causa propia, uno no es objetivo. Lo llamé y dije, ¿cómo es? No, todo anda bien, que todo anda bien. Entonces fui y dije, ¿han notificado al acusado, al sentenciado? No, doctor, no se preocupe, pero ya va a estar ejecutoriado porque la notificación se ha hecho en audiencia. No me diga eso. Hay jurisprudencia que yo la he creado como magistrado. Tiene derecho a la defensa. El abogado no va a retener pues la sentencia en la mente para impugnar, necesita el texto y tiene que entregar el texto escrito de ese día con el plazo para la apelación. ¿Y saben qué me dijo la secta? Ay, doctor, no puedo creer, si es su hijo la víctima. Y porque mi hijo es víctima, se va a atropellar los derechos del otro. Estoy reprochando que han violado los derechos de mi hijo. Y no puedo pagar con la misma moneda de que al otro violen sus derechos. Tiene derecho a la defensa. ¿Qué quieres? Que de una vez le notifiquen para saber si va a apelar o no va a apelar. Para yo saber qué hago frente a eso. Denme su drama. Que a nadie le desea eso. Y hay personas que se tragan, perdonen la expresión, se aguantan, no denuncian. Graves delitos que no denuncian. ¿Por qué? Por no andar esa vía cruz, que es una revictimización permanente, paso por paso. Esa es un poco la justicia que a mí me apena mucho y muchas veces, reitero, me cuestiono si hago bien en venir a enseñarles una teoría que contrasta con la realidad. No puedo hacer otra cosa, obviamente tengo que dar la teoría, pero me cuestiono, porque el mundo real es otro. Ya lo van a vivir cuando salgan abogados. Se van a acordar de esta clase, van a decir, ¿cómo tenía razón ese profesor tan malvado? ¿Cómo se organiza internamente el Ministerio Público de acuerdo a las normas
previstas por los artículos 225 al 228 de la Constitución, la ley número 262, que es ley orgánica del Ministerio Público, internamente se organiza de la siguiente forma. La máxima autoridad del Ministerio Público es el Fiscal General del Estado. Tiene su sede en la ciudad de Sucre. Su jurisdicción y competencia alcanza todo el territorio del Estado plurinacional. Él representa y dirige el Ministerio Público. Ejerce sus funciones con el apoyo de las siguientes unidades. Un Consejo del Ministerio Público, que es una instancia deliberativa de apoyo y asesoramiento al fiscal. Ese consejo está integrado por 9 fiscales departamentales. Los 9 fiscales departamentales se reúnen. Un fiscal superior y un fiscal de materia. Se reúnen a convocatoria del fiscal general. El fiscal general los preside. Segunda unidad se llama Instituto de Investigaciones Forenses. Es la entidad científica donde se hacen todas las pruebas científicas sobre huellografía, balística, sobre manipulación informática, todo lo que sea necesario hacer con conocimientos científicos. Se hacen peritajes psicológicos, peritajes legales, etc. Lo lamentable y lo penoso, ¿saben qué es? Primero, que solo funciona en capitales de departamento, el resto de los municipios no tienen. Segundo, no tiene equipamiento suficiente. Tercero, el personal no es del todo idóneo. ¿A quienes llevan de perito psicológico? Psicólogas o psicólogos. A los que han hecho campaña por el partido, no al mejor. Conozco unos informes psicológicos para llorar. Y en delitos muy graves de agresiones sexuales a menores de edad. Terrible. Pero bueno, así está el país. Una de las causas es el tema económico, no hay un buen presupuesto. De hecho, en todo el país hay 580 fiscales para 11 millones de habitantes. Les decía que de 39 municipios, solo 180 tienen juzgados, no servicios judiciales. Porque servicio judicial sería tener juez, tener un fiscal, tener un instituto de investigaciones forenses, tener un médico legal. No, solo hay un juzgado. Además es juez público mixto, que sabe de todo y de nada también. Ese es el drama de este país, en pleno siglo XXI. Fíjense las ilogicidades. El año 2019 hubieron elecciones generales, ¿se acuerdan? Sí, ¿verdad? Ese año, la asignación presupuestaria para el Ministerio de la Presidencia era del 2% de toda la torre. ¿Para qué? Hacer campaña. Y para el órgano judicial, 0.48%. Un órgano del que depende la seguridad jurídica, del que depende la paz y la tranquilidad social. Pero bueno, hay una unidad, se llama Instituto de Investigaciones Forenses. Hay una dirección de protección de víctimas, de testigos y miembros del Ministerio Público. El crimen organizado siempre presiona, amenaza a los testigos, endurece su acción frente a las víctimas y amenaza a los propios fiscales. Entonces se activa el mecanismo de protección. Por ejemplo, a los testigos, hay testigos protegidos que pueden terminar incluso cambiándoles de nombre, trasladar a otra ciudad, otorgarles diferente domicilio frente al crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, trata y tráfico, que son crímenes graves. Hay una dirección de gestión fiscal, supervisión y evaluación. ¿Esto por qué? Los fiscales de materia están en un sistema de carrera fiscal, tienen estabilidad, pero esa permanencia está sujeta a la evaluación de desempeño. Tienen que evaluarles permanente y periódicamente. Hay un régimen disciplinario. De todo eso se encarga esta dirección de gestión fiscal, supervisión y evaluación. Hay una escuela de jueces, de fiscales.
es una entidad académica donde forman a los futuros fiscales, porque una cosa es ser abogado, otra cosa diferente es ser fiscal. Entonces el que desea ser fiscal tiene que inscribirse, vencer un examen de admisión y pasar clases, formarse como fiscal por un año. Cuando ha aprobado eso, recién el fiscal general, previo examen de competencia, puede designarle como fiscal. Finalmente hay una dirección administrativa financiera que depende directamente del fiscal general. Es la encargada de administrar los bienes del Ministerio Público, elaborar y ejecutar el presupuesto, por lo tanto, de dotar de infraestructura, equipamiento, etc. Después están los fiscales superiores. Estos fiscales superiores son los que colaboran directamente con el fiscal general. Por ejemplo, cuando hay un juicio de responsabilidad al presidente, al vicepresidente, el fiscal general tiene que asumir la dirección funcional de la investigación, pero dada su condición de dirigir al Ministerio Público no lo puede hacer personalmente, delega a un fiscal superior. O cuando hay una audiencia en el Tribunal Supremo de Justicia porque hay un recurso de casación que requiere de una audiencia, o en un trámite de extradición, a quien delega la labor el fiscal general es al fiscal superior. Luego están los fiscales departamentales, un fiscal en cada departamento. El fiscal departamental es la máxima autoridad del Ministerio Público en el departamento, tiene jurisdicción y competencia en todo el territorio del departamento. Luego están los fiscales de materia, son los fiscales especializados que asumen la dirección funcional y operativa de la investigación en toda acción penal. Hay fiscales en materia de lucha contra el narcotráfico, en materia de corrupción, en materia de trata y tráfico de personas, en materia de delitos contra la integridad física, la vida, por materias. Y los demás fiscales y funcionarios definidos por ley, como los fiscales adjuntos, los auxiliares y el equipo de investigadores, aunque lamentablemente los investigadores orgánicamente pertenecen a la policía cuando deberían pertenecer al Ministerio Público. Y aquí hay nuevamente una falla. A ver, ¿quiénes son los investigadores? Los que integran la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Violencia Doméstica. Pero ¿quiénes integran? Policías. Con todo el respeto que me merecen, pero ellos no han sido formados como investigadores científicos, sino han sido formados profesionalmente para preservar y resguardar el orden público. Y en gran parte los investigadores ni siquiera son oficiales, sino son clases, los que salen de la escuela de policías. Entonces tiene que haber una unidad integrada por investigadores. ¿Y quién debería titular? Esta universidad. Entonces, en vez de ofrecer solamente carrera de derecho, donde ya tenemos tal cantidad de abogados que dicen que pueden empedrar calles con nosotros, con nuestras cabecitas, ¿por qué no crear otra carrera de investigación forense científica? Porque luego la investigación que hacen deja mucho que desear. Yo tengo varios, les podría llenar días enteros, muy rápidamente. A ver, uno, donde utilizaron la tortura y la amenaza para hacer confesar un delito que no fue cometido. Cuando era joven abogado, me nombraron defensor de reos y pobres, que es una carga pública que tiene que hacer el profesional abogado, de atender a la gente pobre que no tiene recursos y no puede contratar a un abogado. Ahora ya se llama defensa pública. En ese entonces fui designado. Y el juez, que era el profesor Arellano, hay un profesor acá actualmente de procesal penal, Arellano, él era juez, me hizo convocar y me dijo: hágase cargo de este señor. ¿Qué era? Un día desaparece en la colina de San Sebastián una niña muerta después de haber sido agredida sexualmente. Niña de 4 años. Entonces, un día 21 de septiembre, a los 3 días, grandes titulares: policía eficiente identifica al autor, padre de la niña.
padre de la niña. Bueno, yo voy y hablo con él. Yo utilizaba como técnica en materia penal de hacer 3 interrogatorios a mi futuro defendido, con una media hora de intervalo. ¿Por qué? Para establecer si me está mintiendo, me está dando la verdad. De acuerdo a eso, diseñar mi estrategia. Le hice en el primer interrogatorio, me dio su versión. Segundo, lo mismo, no se contradijo. Tercero, dije, creo en él. Me dijo, soy inocente. Me dijo, soy alcohólico crónico. Changador, ¿saben qué es changador? Los que ayudan en el mercado a sacar, recoger la mercadería con los carritos de madera improvisados. Eso mal. Vivía en una casa de cuidar, me dice, tengo 8 hijas. La mayor tiene 19 años. La última es de pecho. El día 18 de septiembre, dice él, justo ese día. Pero mi esposa, que también es alcohólica, todo el día. Con la bebé de pecho y la niña de 1 y 8 meses. A las 7, cuando yo llegué a la chichería a buscar, estaba solo con la chiquitita. Se perdió la chiquitita de 1 año y 8 meses. Entonces pregunté, yo no sé, cuando vi 2 sopapos, empezamos a buscar vecinos, no había. Cuando aparece la información, la madre va a la morgue y dice, esa niña que ha encontrado muerta ya no está, la hemos enterrado, estaba empezando a infectarse, a podrirse. ¿Cómo era? Era mi hija. Mi hija, sí, se llamaba tal. ¿Y quién crees que es el sospechoso? Mi marido. Bueno, era mi marido. Palo, y le dice, firma esta declaración, donde dice que ese día él efectivamente discutió con su esposa, se fue a la chichería con su hijita, todo el día bebió, a las 6 de pronto salió y la niña desaparece del escenario y dice, vuelvo a la chichería y a las 10, cuando ya era tarde, estaba bebido, me recojo junto a mi hija. Pero un rato antes ya la había dejado a la hija. Miren esa primera contradicción. Pernoctamos en la calle, en la puerta de Ex-Danwise, lo que es ahora la gobernación, en la plazuela de San Sebastián Civicán, y ahí era la estación de trenes, dice, pernoctamos y dormimos sin cobija alguna. Y como hacía frío, yo le protegía. Cuando desperté, a las 5 mi hija estaba muerta. Entonces me asusté, agarré una frazadilla, la envolví y fui a dejar. A ver, si dice que durmieron sin cobija alguna, borracho, ¿de dónde sacó una frazadilla para envolverla? Y así, una serie de contradicciones. Le digo, ¿qué pasó con esto? Me torturaron y me amenazaron con cortarme el pene si no firmaba la declaración. Ok. ¿Dónde debe ir el abogado en estos casos? Documento base, informe médico forense. Reviso. Dice, edad aproximada de la niña, 4 años. La hija de mi defendido, 1 año 8 meses. No cuadra, ¿no? Dice, data aproximada de la muerte, 11 a 12 días. Encuentra el 21 de septiembre. Póngale 11 días atrás. 9 a 10 de septiembre. La hija de mi defendido se pierde el 18 de septiembre. No cuadra. Lo más contundente, estado del cadáver con fauna cadavérica. ¿Saben qué es la fauna cadavérica, no? Cuando los bichitos empiezan a disfrutar del cuerpo que tanto hemos cuidado en gimnasio, con alimentación y cuándo surge esto? A partir del día 12, después de la muerte. Salvo que haya muerto con una grave infección, que podría aparecer el día 7. Acá se perdió el 18, la encuentran el 21, 3 días. En 3 días no podía tener fauna cadavérica. Entonces no era la hija de mi defendido. Pero detención preventiva. 2 años me lleva a investigar y la encontramos a la niña en Santa Cruz, vivita. ¿Qué pasó? Según los testigos, yo tuve que investigar testigos. La señora vivió todo el día en compañía de 2 notables, estoy ironizando, antisociales. Uno de Monte, Lucho Barrios, y el otro el Chulo. A la niña le daban golosinas, a las 6 efectivamente salen de la chichería. La señora, las 2 hijitas y los 2 ciudadanos. La señora vuelve a las 6:30, 7 menos cuarto de la noche, solo con la bebé de pecho, cargada, y ya no la niña de
1 año y 8 meses. A las 7 llega el esposo, pregunta por la hija y la señora no tenía idea, dice no sé. Entonces él agrede, efectivamente, los vecinos empiezan a buscar. En ese entonces había la unidad operativa de tránsito en la esquina Tarata, Simón López, Simón no sé qué hace, en esa esquina, casi frente a la terminal. Entonces buscan nada, y cuando aparece la mujer va y hace la denuncia. ¿Qué pasó? Estos dos ciudadanos que tuvieron que ir a ver sus prontuarios, hacer seguimiento, agarraron a la niña, vendieron a una pareja de Santa Cruz que buscaban adoptar a una niña. La vendieron. A los 2 años logramos ubicar en Santa Cruz a la niña. Entonces, imagínense si había pena de muerte. Imagínense eso. Por eso yo no soy partidario, de muchas razones. Una de las razones para no apoyar la pena de muerte son los errores judiciales. Obviamente los han querido. La prensa que tanto dijo, ahí está el padre, los convoqué, ninguna se hizo presente, ningún medio. Fui canal por canal. Aquí está la niña. La policía no dijo nada. Bueno, la historia como en los cuentos de hadas, ¿no? El ciudadano, yo apenado por él, dice, gracias doctor. Lo bueno, he dejado el alcohol, me he entregado a Dios evangélico. Lo malo, su hijita mayor de 18 años que la iba a visitar, se casa con un antisocial preso dentro de la casa. Lo único que me hace. Pero lograron, recuperó la hija, recuperó la libertad, no fue preso. Puedo enumerarles así N de casos de esta naturaleza. Por eso mi crítica, digo, ¿por qué se lo han entregado a la policía? La Constitución en los artículos 215 adelante no le da esa función a la policía de hacer investigación criminal, no. Es resguardar el orden público. ¿Por qué no dar el paso de crear acá? Bueno, ahí se los dejo la pregunta hecha, además de la propuesta. ¿Cuál es el estatuto jurídico de quienes integran el Ministerio Público? Los artículos 225 al 228 de la Constitución. La ley número 260, que es ley orgánica del Ministerio Público. Según estas normas, la máxima autoridad, que es fiscal general, es designada por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos. El ejemplo tiene la semana pasada, han designado un nuevo fiscal general, señor Mariaca. ¿Dónde está Mariaca? ¿Cuántos años ejerce sus funciones el fiscal general? 6 años, sin derecho a una nueva designación, sin derecho a reelección. ¿Qué requisitos deben cumplir las o los bolivianos para postular ese cargo? Los mismos que se exigen para asumir el cargo de magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia. Les recuerdo, requisitos generales 234 de la Constitución, requisitos específicos, edad 30 años, abogado con título en provisión nacional, con especialidad en penal, procesal penal, yo añadiría en criminología y penología, son las 2 especialidades que debe manejar. Experiencia en el ejercicio de la profesión, desempeño de cargos en el Ministerio Público, la docencia por 8 años como mínimo. Los fiscales superiores y fiscales departamentales son designados por el fiscal general previo concurso de méritos y examen de competencia. Es la pregunta que pasó la semana pasada. Esas autoridades tienen un periodo de 4 años, con derecho a una nueva designación por una sola vez. ¿Qué pasó si no cumplieron los 4 años? ¿Por qué los has removido? Los afectados podrían impugnar la decisión. ¿Qué requisitos deben reunir? Los mismos requisitos que se exigen para ejercer el cargo de fiscal vocal del Tribunal Departamental de Justicia. Es decir, requisitos generales 234, abogado con título en provisión nacional, especialidad en penal, procesal penal, además de experiencia en el ejercicio de la profesión, la docencia universitaria, el Ministerio Público, por un mínimo de 6 años.
Los fiscales de materia son designados por el fiscal general previa aprobación de la Escuela de Fiscales y examen de competencia. Ellos están en el sistema de carrera fiscal que garantiza su estabilidad laboral. Eso quiere decir que son designados hasta que se jubilen, salvo que se mueran en tiempo, renuncien o sean destituidos por sentencia condenatoria ejecutoriada o por una resolución sancionadora por la comisión de ilícitos administrativos o faltas disciplinarias o por deficiente desempeño en las funciones verificado por evaluación de desempeño. Es eso lo que regula la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Cuáles son las funciones que les asigna o que le asigna al Ministerio Público? El artículo 218 de la Constitución. Primera función, ejercer la acción penal pública para defender a la sociedad frente a la criminalidad, asumiendo la dirección funcional y operativa de la investigación, por lo tanto, formulando la acusación, sosteniendo la acusación en juicio oral, produciendo prueba dentro del juicio oral para obtener sentencia condenatoria. Segunda función, defender la legalidad, es decir, defender el Estado de Derecho, desplegando acciones para que toda autoridad estatal tome las decisiones, las resoluciones sobre la base de la aplicación objetiva del ordenamiento jurídico, no sobre la base de su capricho o la mala voluntad. Tercera función, defender los intereses generales de la sociedad, defender a la sociedad misma en sus intereses. Ejemplo de esto es promover la acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Explico qué es esto. En el marco de la Convención de Palermo, que es un tratado internacional celebrado en la Asamblea de Naciones Unidas, los estados han asumido el compromiso de enfrentar el crimen organizado del terrorismo, trata y tráfico de personas, narcotráfico, corrupción, afectando directamente a los bienes de quienes cometen estos delitos. Sobre la base de que todo bien adquirido con recursos provenientes de esta actividad ilícita no genera un derecho propietario, porque tiene origen ilícito. Por lo tanto, el Estado no tiene por qué proteger. Entonces, el Estado, demostrando el origen ilícito, puede dar lugar, a través de una decisión judicial, a que declare extinguido el dominio de quien lo posee el bien y que el bien pasa a dominio del Estado sin contraprestación alguna. En Bolivia, la ley del régimen de la coca ya ha establecido, pero no para todos los delitos del crimen organizado, para el narcotráfico. El artículo 271 de la ley establece que una de las causales para esa extinción es el origen ilícito proveniente de actividades de narcotráfico. Ahora, la actividad del narcotráfico causa daños a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque daña a la salud y luego el Estado tiene que desplegar programas de rehabilitación a los farmacodependientes, que eso le cuesta dinero. Entonces, esos bienes son vendidos y con eso se cubren los costos de esas consecuencias. Entonces, el Ministerio Público tiene que promover esa acción de extinción de dominio. Conozco que en Cochabamba hay unos 30 procesos a la fecha abiertos. La ley ha entrado en vigencia hace pocos años. Entonces, ya existen, hay ya varias sentencias en las que han declarado probada la demanda y han ordenado pasar varios bienes inmuebles a dominio del Estado, quedando el que aparentemente era propietario ya sin derecho a sobre eso. Es una de las formas en que el Ministerio Público va a defender los intereses de la sociedad frente al crimen organizado. La Constitución no establece atribuciones, porque eso remite a la ley, pero eso no tengo que enseñarse en constitucional, porque se están enseñando en Derecho Procesal 1, ley del órgano judicial y ley del Ministerio Público.
Así que para mí simplemente con que conozcan estas funciones. Sí, adelante. Doctor, esta parte no logro entender si llega el Ministerio Público, toma acción penal pública. En este caso, el Ministerio Público de Tarija, cuando lo acusaba a Evo Morales, pero sus abogados de Evo Morales dicen que no hay víctima, no hay que persigue la denuncia del delito. O sea, eso pasa, o es que el Ministerio Público directo puede juzgar a la persona sin que exista una víctima. Precisión, el Ministerio Público no juzga, acusa. Dicho eso claramente, no juzga. El juez juzga. Perdón, pero es que tiene que tener precisión conceptual. El Ministerio Público acusa. Ahora, lamentablemente hay un artículo 19 en el Código de Procedimiento Penal que dice acciones penales a instancia de parte, a denuncia, no de oficio. ¿Y qué delitos? Los delitos de agresión sexual. Una barbaridad, pero así está. Entonces, cuando le han acusado de estupro, que es agresión sexual, dice, no hay denuncia de la víctima. La víctima fue obligada por los padres disfrutaron del poder. Pero ojo, es que lo que nos dicen los abogados es que no solamente le han abierto causa por estupro, le han abierto por trata y tráfico, y eso sí es de oficio. Eso es de oficio. Pero bueno, en Bolivia nunca discutimos el fondo, si se dan cuenta. Terminamos viendo estas chicanerías de fondo. La pregunta es, ¿hubo o no esas relaciones? De conocimiento público, están testimoniados en certificados de nacimiento, por Dios. Y la situación es grave, ¿por qué? Primero, porque lo hizo estando de presidente del Estado, aprovechando de la alta investidura. Y recuerden lo que quisieron hacer, ¿no? Porque ya nos han puesto una telenovela turca, tragicomédica, porque han salido presentando una distinguida dama que dice, el presidente también lo ha hecho conmigo. ¿Sí o no? Para mi madre. Ahora, ayer iba a anunciarse pruebas que a mí me ha dado un sabor a poco, lo del español, pero ¿con qué han salido ayer? Han intentado matarlo. Telenovela turca, ¿no? Que contratan a alguien que mata, que tortura, que secuestra. Han intentado matarme. Ah, ya. Y aquí está el video. Hay un chofer que sin explicación alguna, de pronto en cuestión de minutos aparece con diferentes colores de ropa. Y aparece con un sangrado en la cabeza. Le llegó la bala, si le llegó en la cabeza, disculpe, no seguía conduciendo. Cerebro de acero, cráneo de acero. Lo que pasa es que le han dado un cachetazo, es un autoatentado. Estaba en un vehículo blindado. Al blindado se metió ahí un sombrero. En el vehículo, no me expliqué eso. Si era blindado no podía entrar, se bota y por eso es blindado. No se rompe el vidrio y aparece el parabrisas dañado, ¿verdad? Por el proyectil. No, pues, el vehículo blindado tiene casi 9 centímetros de grosor. Me consta porque el año 1999 visité un programa de pasantía a la Corte Constitucional de Colombia. La época más dura de la violencia en Colombia, los cárteles de narcotráfico, el Ejército de Liberación Nacional, luego los que se llaman los que han hecho tratado de paz con el gobierno, las FARC. Entonces el presidente del Tribunal Constitucional de la Corte, que era amigo personal, tuvo la generosidad de programarme una visita al Palacio de la Sal, en Zapaquirá. Y para viajar me dotó chofer, su secretario privado, todos los días me llevaban en un vehículo con un chofer que no era chofer, era un agente armado hasta los dientes civil. Adelante iba un patrullero, 2 patrulleros en moto, atrás 2, y yo decía, oye, es la mejor manera de llamar la atención, va a decir que soy alguna persona importante, si yo era magistrado. Y me dijo, no, en serio. Entonces, para el viaje me dotó de una vagoneta blindada y me costaba cerrar la puerta, porque es súper pesada.
súper pesado, porque es un metal especial que no se puede penetrar. Es la idea, por eso la idea no puede penetrar el proyectil. Y a ver, vean el video, tiene agujeros. El parabrisas está dañado, no puede dañarse el parabrisas. Además, con 14 disparos, no estaba contando esto. Además, si querían, y dicen que eran policías, perdonen, pero le hacían la mitad, cruzaron uno adelante, otro atrás, no van a ser chalecos, perdón, el lenguaje popular, le dispararon de aquí a 20 metros. Pero bueno, así nos tienen distraídos, pues. Era la administración por el artículo español. A ver, ¿quién se ha acordado de lo que ha dicho el español? Oye, todo el mundo, las redes sociales estaban con el tema del atentado. Unos a favor y la mayoría en contra. Decían, no, es autoatentado, nos están tomando el pelo. Y se olvidaron del relato del español. Porque el español ha dado algunos datos. Les reitero, muchos de lo que ya conocemos. Lo nuevo es que los llevaban a una casa en la zona sur de La Paz. Había un local de diversión donde iban y que él acudió a las fuentes que eran los que le hacían seguridad. Y un otro elemento nuevo es que las maltrataba físicamente a las niñas, lo que reflejaría una conducta sadista, ¿no? Obviamente, si hay prevención por amnesia, de hecho hay una desviación psicosexual, la pedofilia, son tipos de desviación, necrofilia, pedofilia, zoofilia, son desviaciones psicosexuales. Pero si encima las maltrataba, es peor todavía, hay una dosis de sadismo. Bueno, pero nadie se ha acordado de esto, absolutamente nadie. Entonces está, ¿cómo es posible? ¿Magnicidio no es magnicidio? ¿Fue? ¿No fue? Listo, aplacado. Hay una buena política comunicacional. Pero la respuesta es que hay una norma sí, que dice que si es agresión, que es inconstitucional. Ya estamos preparando en mi fundación una acción de inconstitucionalidad, porque no puede ser que el delito más grave, que es la agresión sexual y a menores, tengan que necesitar de denuncia. Eso se tiene que abrir de oficio. Es una barbaridad que diga, está condicionado a que la menor se defienda. La menor amenazada no va a denunciar nunca. Además, están traumadas las víctimas de agresión sexual, que eran contra lo que les decía. ¿Qué hace el Estado para proteger? Nada, las abandonan. Es más, las revictimizan. Hay un montón de damas que son víctimas que se callan, aguantan, no denuncian por temor a la revictimización. Y encima dice, si no hay denuncia, no se puede hacer acción penal. Es una falla de la legislación. El tercer órgano constitucional se denomina Defensoría del Pueblo. ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Es un órgano constitucional independiente que desempeña las funciones de velar por la plena vigencia de los derechos humanos, promocionar los derechos humanos y defender los derechos humanos frente a la administración pública. Explico las tres funciones. La primero, es órgano constitucional porque ha sido creado en la Constitución, en la reforma constitucional de 1994, se puso en funcionamiento el año 1998 en que se aprobó la ley del defensor del pueblo. La primera función de velar por la vigencia supone que el defensor del pueblo tiene que desplegar acciones frente a peligros o amenazas de violación a través de recordatorios a las autoridades públicas que tienen la obligación de respetar, de resguardar, de proteger los derechos humanos. Por lo tanto, tienen que vigilar porque los tratados estén plenamente vigentes y sean cumplidos por el Estado. La función de promoción significa que el defensor del pueblo tiene que desplegar acciones de difusión e información. ¿Sobre qué? Tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
sobre los derechos humanos de que somos titulares las personas, sobre los alcances de cada derecho, sobre los sistemas nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. ¿Cómo tienen que hacer eso? A través de difusión, mediante dípticos, trípticos, a través de spot televisivo, cuñas radiales, ferias populares, talleres, seminarios, conferencias, etc. Tercera función, defender los derechos humanos frente a la administración pública, que cuando reciban una denuncia sobre la violación de un derecho humano, tiene que abrir investigación, pedir informe a la autoridad. Esas son las funciones de este órgano constitucional. Entonces, la Defensoría del Pueblo desempeña la función de contrapesar las acciones de otras instancias de poder del Estado. Es decir, de frenar el abuso de poder, la arbitrariedad, el exceso, el verticalismo. Ahora, si bien esa es una función muy importante, ojo, que el defensor del pueblo o la Defensoría del Pueblo es una magistratura de la persuasión. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Defensoría del Pueblo no sanciona autoridades, no emite resoluciones sancionadoras. Cuando investiga, solo emite un recordatorio o un recomendatorio. Recordatorio, diplomáticamente le recuerda a la autoridad pública el deber y la obligación de respetar, resguardar, proteger derechos humanos. Les recuerda. Y recomendatorio, cuando ha constatado la violación, le recomienda a la autoridad reconducir su acto, asumir un conjunto de acciones para restablecer y restaurar el derecho violado, reparar las consecuencias de la violación. Entonces la pregunta lógica será, ¿no sirve para nada? No, no es así. Lo que pasa es que, si bien es de persuasión, no sanciona, pero tiene el deber y la facultad de presentar denuncias de incumplimiento de sus recomendaciones y sus recordaciones. Puede denunciar ante la autoridad superior. Pongo un ejemplo: que el intendente municipal ha violado derechos de los comerciantes. Le manda un recordatorio y este no cumple, va a denunciar ante el alcalde para que el alcalde sancione a ese mal funcionario. Si el mal funcionario incurre en delito, va a informar al Ministerio Público, enviar antecedentes para que el Ministerio Público abra proceso penal. Va a informar anualmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional de todos los recordatorios, recomendatorios emitidos y del incumplimiento por parte de las autoridades, para que el Legislativo en su tarea de fiscalización tome las medidas necesarias. Finalmente, tiene legitimación activa para plantear acciones tutelares. Puede plantear acción de libertad, acción de amparo constitucional, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento, acción popular, acción de inconstitucionalidad. Una legitimación activa. ¿Entienden? Entonces no es tan insulso. Es de persuasión. Ese hecho de que es de persuasión, sin embargo, exige que la persona a quien se le va a designar y encomendar esta tarea tiene que ser una persona de destacada trayectoria y con alta autoridad moral en la sociedad. Así fue la primera defensora del pueblo, la señora Ana María Romero de Campero, o Campero de Romero, no digo si cuál era, pero fue una excelente defensora del pueblo. Era periodista, activista de derechos humanos y tenía mucho poder moral. Cuando el gobierno de Banzer, el gobierno de Gómez se lo sabe, gobiernos neoliberales. En definitiva, la Defensoría del Pueblo es una instancia de relación e intermediación entre la sociedad civil y el Estado. Por lo tanto, el defensor del pueblo puede actuar como mediador en conflictos graves como el que está sucediendo ahora. Mediador, sentar a las dos partes
facilitar el diálogo, ayudar en el diálogo para encontrar soluciones dialogadas sin violencia y sin afectar derechos humanos. ¿Cómo se organiza internamente la Defensoría del Pueblo? Según las normas establecidas por los artículos 218 al 224 de la Constitución y la Ley 870, Ley del Defensor del Pueblo, tiene como máxima autoridad a la o al Defensor del Pueblo. Esa máxima autoridad desempeña sus funciones con el apoyo de las siguientes unidades. Una unidad de auditoría interna se encarga del control fiscal a la administración gubernamental de la Defensoría. Una unidad de gabinete que es la encargada de manejar la agenda de las actividades del defensor, de coordinar con las instituciones, las defensorías adjuntas, etc. Una unidad de prevención y gestión pacífica de conflictividad. Para eso que les decía, para que pueda ser mediador, tiene una unidad que va detectando los conflictos e informa al defensor del pueblo, sugiere cómo puede mediar y cómo encontrar vías de solución pacífica. El defensor no va a sancionar a nadie, les dije, es de persuasión. Luego tiene una unidad de transparencia institucional que será la encargada de controlar porque la gestión administrativa financiera de la Defensoría sea transparente, la ejecución de sus políticas públicas sean transparentes. Después del Defensor del Pueblo hay 3 delegados adjuntos, 3. El primer delegado adjunto, según la ley, se denomina adjuntoría para la promoción y difusión de los derechos humanos. Fíjense que tiene 3 funciones: promoción, velar por la vigencia y la defensa. Para la promoción y difusión de los derechos humanos, esa adjuntoría tiene 2 unidades. La unidad de educación y formación, la unidad que hará alianzas con las escuelas, los colegios, con las universidades. ¿Para qué? Para educar en materia de derechos humanos, para formar promotores de derechos humanos, gestores de derechos humanos. Yo soy un convencido de que en la formación humanística hay que introducir una materia que debe impartirse de manera gradual desde prebásico, básico, colegio, sobre derechos humanos. El niño lo primero que debe aprender es cuáles son sus derechos humanos para que los padres no les flagelen a título de autoridad paterna. Claro, y tener un teléfono. En Estados Unidos es así. Me contaba una cuñada mía que la niña que era muy perspicaz, un día se portó mal y dijo: te voy a azotar. Típico, ¿no? De los obligados. La niña cogió el teléfono, agarró: a ver, tócame. Me han enseñado que puedo llamar a un número para que venga a defender mis derechos. Ahí estaba espantada: no, hijita, no, tranquila. Acá no, a título de autoridad, los pobres niños les queman las manos por haber tomado una moneda, les flagelan. Hay que educar en derechos humanos. Además, hay que formar promotores, gestores en derechos humanos. Y gran parte de las violaciones se debe a que la gente no conoce que tiene derechos humanos. No conoce que hay sistemas de protección. No sabe dónde acudir cuando violan sus derechos humanos. Y para la difusión, hay una unidad de difusión que tiene que encargarse de la impresión de materiales, elaboración de cuñas radiales, spots, etc. Y todos están diciendo: ¿dónde vive este hombre? Es que la primera defensora hizo todo esto. Claro, hoy parece no haber defensor del pueblo. La segunda adjuntoría se llama la adjuntoría para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos. Recuerden que la otra función es velar por la plena vigencia. Tiene las siguientes unidades: unidad de poblaciones en situación de vulnerabilidad, es decir, una unidad que se va a encargar de la población vulnerable: niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas privadas de libertad.
Hay otra unidad de derechos humanos de las mujeres. En una sociedad patriarcal como la nuestra, donde no se respeta a la mujer, es necesario tener una unidad especializada en materia de derechos humanos de las mujeres. Hay una unidad de materias de especial protección, sectores poblacionales que requieren especial protección. Ejemplo, en una sociedad homófoba, intolerante, que no entiende la diversidad, los LGTBI son permanentemente víctimas de discriminación, de exclusión, hasta de maltrato, no solo psicológico, físico. Entonces hay una unidad para ellos. Y finalmente hay la unidad para los derechos humanos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades afro-bolivianas. La tercera adjuntoría se encarga de la otra función, defensa de los derechos humanos. Entonces, hay una adjuntoría para la defensa y cumplimiento de los derechos humanos. Tiene las siguientes unidades. La unidad de defensa de derechos humanos. Esa unidad tiene el personal suficiente donde las víctimas de violación de derechos humanos acuden, presentan la queja, abre la investigación, pide información de la autoridad, procesa y emite no una resolución, un recomendatorio. Dice, usted ha violado derechos, se le recomienda hacer esto para reparar. Y hace seguimiento de eso. Por eso hay la unidad de cumplimiento defensorial. Esa unidad se encarga de controlar si se está cumpliendo esos recomendatorios y los recordatorios que emite la defensoría. Y hay la unidad de análisis. ¿De qué se ocupa? De analizar los informes que envía el Estado a los organismos internacionales sobre las medidas aplicadas en cumplimiento de los tratados sobre derechos humanos. Se encarga de analizar si el Estado está cumpliendo con las observaciones generales y las recomendaciones que remiten los organismos internacionales en materia de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Discriminación de la Mujer, el Comité contra la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, la Comisión Interamericana. De eso se encarga esta unidad de análisis. Luego está la delegación defensorial departamental, es decir, en cada departamento hay un delegado defensorial, que la prensa impropiamente dice el defensor del pueblo departamental, no es delegado defensorial departamental. Hay la delegación defensorial especial para aquellos distritos geográficos donde hay alta conflictividad y alto riesgo de violación de derechos humanos. Ejemplo, la ciudad del Alto. Ejemplo, el trópico cochabambino, los yungas. Entonces, en estos lugares, además del delegado departamental, hay un delegado defensorial especial exclusivamente para esa zona, ese distrito o esa unidad geográfica. Está la Dirección de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos, que es una suerte de apoyo en materia de derecho constitucional, en materia de teoría de los derechos humanos para los adjuntos, para el resto de los funcionarios. Y finalmente está la Secretaría General, la encargada de coordinar el funcionamiento de la Defensoría, coordinar la labor entre las diferentes adjuntorías y los funcionarios. Y por supuesto los demás funcionarios o servidores de la Defensoría. El estatuto jurídico está regulado por los artículos 218 al 224 de la Constitución, la Ley 870, Ley del Defensor del Pueblo. Según esas normas, la máxima autoridad, que es el defensor o la defensora del pueblo, es designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional por 2/3 de votos. Requisitos que deben cumplirse: los generales señalados por el artículo 230, los específicos que están señalados por el artículo 7 de la ley, edad 30 años, no se requiere ser profesional universitario, sino ser activista y con alta versación y experiencia en defensa de derechos humanos. No pertenecer a un partido político, no haber sido dirigente de un partido 10 años antes de la designación, no haber postulado a cargos electivos 5 años anteriores a la designación.
Dura en sus funciones de defensor del pueblo por un periodo de 6 años, sin derecho a una nueva designación. Los delegados adjuntos son designados por el defensor del pueblo con el voto de aprobación del Senado. Tiene que informar que el Senado y el Senado tiene que aprobar. Deben cumplir los mismos requisitos que deben cumplirse para ser defensor del pueblo. ¿Cuáles son las funciones? Son 3 funciones. La de velar por la vigencia, promoción, difusión, cumplimiento de derechos humanos, artículo 218. Defender derechos humanos frente a la administración pública y el sector privado si desempeñan servicios públicos, no cualquier privado, solo los que dan servicios públicos. Ejemplo, Conteco, servicios de telecomunicación, o alguna empresa privada que provea algún servicio público. Y tercera función es promoción y defensa de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, comunidades interculturales. Y algo novedoso, los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos residentes en el exterior. Abarca hasta ahí la función del defensor del pueblo. Las atribuciones de la Defensoría del Pueblo están nombradas por el artículo 222 de la Constitución, que ya saben, tienen que leer, porque pregunta obligada son las atribuciones. Ya les dije que van a tener un grupo de preguntas sobre atribuciones. No necesitan memorizar, yo les voy a dar la lista. Pues simplemente busquen 1 o 2 palabras que identifiquen. Por ejemplo, una palabra es que defensa de derechos humanos, no defensoría del pueblo. Entonces, en sus atribuciones pueden plantear acciones tutelares, visitar los centros de reclusión, elaborar proyectos de ley, recibir quejas sobre la violación de derechos e investigar, abrir investigación, todo lo que son derechos humanos, defensor. Bien, acá vamos a quedar. En la siguiente concluimos con el 4º orden. Hasta luego, doctor.